Es un honor y es un disfrute particular exponer pinturas en los centros de enseñanza. Los liceos tienen que tener proyección cultural, hay que hacer actividades artísticas en los liceos. Yo considero que es mi liceo porque uno genera una pertenencia después que está en un local liceal y pasan los años y uno genera historias y anécdotas y afectos. Así que exponer lo que uno hace humildemente, sea bueno, sea malo, uno siente que ha formado parte de la historia de un instituto que ama y de la docencia, que es lo que uno quiere hacer. Así que, maravilla, no se puede pedir más. Recuerdo toda la vida dibujando y creo que todos dibujamos. En una etapa todos dibujamos. Dibujaba mucho con mi padre. Hacíamos como unas especies de competencias de dibujos de animales, de superhéroes. Él dibujaba y yo hacía mi versión. Él era muy dibujante, le gustaba ilustrar poemas, cuentos. Y claro, es como la imitación del padre, ¿no? Del adulto haciendo eso. Y llené cuadernos y cuadernos de dibujos. Y me parece que eso, casi sin darme cuenta, se volvió parte de una actividad permanente. Si bien uno tuvo una infancia, vamos a decirle, normal, no tecnológica, que era jugar al fútbol, salir, andar en bicicleta, leer, dormir, comer. Pero dibujar estuvo siempre, siempre. Y tenía mi padre una muy buena biblioteca con una cosa llamada la Pinacoteca de los Genios, que tenía unas reproducciones de obras de grandes artistas y como que me incitaba a que yo hiciera mi versión de esos cuadros, y eso te fue formando la cabeza, el gusto, el ojo, la mano, y bueno, de ahí se pasó a algo permanente, a algo permanente. Cuando me di cuenta, yo me dedicaba tanto a hacer otras cosas como estudiante, como hijo, y además como en mi hogar llegaban permanentemente artistas, que tampoco eran artistas de por sí en esa época, sino que después lo fueron, cantores como Darno Jans, como el Arbanois, como mi primo Carlos Benavides, etcétera, etcétera, o fotógrafos, o escritores o poetas, y cada uno descollaba en lo suyo, y mi padre fomentaba eso. Bueno, fomentaba lo mío, que era por el lado del dibujo y la pintura. Así que esos son mis orígenes, mezclados con la infancia. Pablito, felicitaciones. La verdad que, bueno, para quienes estén aquí en este homenaje, lo conozco a Pablo desde que era un gurillito, desde el año 67, 68. Siempre andaba ahí jugando alrededor de nosotros cuando con Bocha empezábamos a armar canciones. Pero sobre todo fue muy importante como banco de prueba cuando hicimos en el 71 con Bocha, armamos el disco dedicado a los niños. Cada canción con texto de don Manuel Felipe Argeles o los poetas uruguayos que iban a ir en aquel disco, primero las probábamos con él, a ver si le gustaba. Aquel disco lo grabé en el 72 en Buenos Aires y quedó prohibido hasta el año 85 en que salió. Y salió con una carátula realizada por Pablo Benavides. Un autorretrato junto a su prima, es una preciosa pintura, y además cada canción llevó una viñeta relacionada con el texto, hermosísima y muy bien pensada. Otro recuerdo que me quedó siempre grabado fue cuando con Bocha hicimos la Filadelfia Real. Estábamos ahí trabajando en la mesa del living de Bocha,
con el texto que él me había alcanzado, salió la música y Pablo, que estaba sentado en un sillón atrás de nosotros, dice: esa es una canción de camino. Y bueno, la canción ha caminado mucho. Pero hay algo que quiero contarles. Allá por el 72, yo ya estaba seguramente en Chile, recibí una carta de Don Bocha. Y en esa carta venía un pequeño poema de Pablo, que yo aún lo tengo, que se llama Las reglas y las escuadras, y está fechado en octubre del 24 de 1972, es decir, yo ya estaba en Chile, o sea que me lo envió a Chile, seguramente fue una carta que me envió ahí. Es un pequeño poemita que escribió Pablito. Dice: las reglas y las escuadras, los instrumentos más importantes de la geometría, hija de Euclides, que sirven para retratar a lo infinito del universo y lo infinito de la muerte. Y que yo ahora se las voy a cantar. Las reglas y las escuadras, los instrumentos más importantes de la geometría, hija de Euclides, que sirven para retratar a lo infinito del universo y lo infinito de la muerte. Indudablemente uno va teniendo preferencias, ¿no? De lo que uno va viendo es lo que a uno le gusta o el estilo que a uno le puede llamar la atención o incluso lo que quiere hacer. Y después talleres. Ya te digo, mi padre pintaba, dibujaba mucho, siempre lo hacíamos a la par, yo lo hacía solo, pero ir a un taller fue como una explosión, porque en el taller, más allá de la guía del tallerista, de las técnicas, de los materiales, es fundamental ver lo que hacen otros. No por comparación, sino porque uno, como una esponja, uno adquiere conocimientos, porque vaya a seguir esa línea o porque no la vaya a seguir, pero el taller es un crisol, entonces ahí uno toma mucha experiencia. Y yo fui al taller de Gustavo Lamón, un muralista y pintor muy conocido, sobre todo porque es uno de los muralistas de San Gregorio de Polanco. En las intendencias, y más de una, hay grandes murales con sus figuras que son como robots o androides, y a mí lo conocí personalmente porque era amigo de la familia, y después fui al taller, y además estuve en contacto con tipos como Fidel Esclavo, dibujante, entonces de ahí se fue puliendo y sacando la idea de, bueno, no importa lo que yo siga, si voy a estudiar medicina, si voy a hacer profesorado, sea lo que sea. Por esos años yo quería ser arqueólogo, así que... Pero iba a seguir dibujando. Donde fuera iba a seguir dibujando. Así que ahí se fue puliendo. Y ya en Montevideo fui a otro taller de Nelson Ramos, otro gran dibujante, grabador. También estuve interactuando con gente que siguieron pintando, que siguieron en las artes plásticas. Y yo aprendí mucho de ellos y aprendí mucho de Nelson. Así que ya te digo, 2 talleres que definieron lo que yo iba a hacer, que era, entre otras cosas, dibujante y pintor. Soy Carlos Benavides. Hablar de Pablo Benavides Díaz, primo, hermano de años de creaciones y de experiencias con nuestras familias que eran muy unidas, nuestros padres, Washington Benavides, Héctor Benavides y el tío Carlos Marcelino Benavides, pescas, de reuniones familiares, pero aparte de eso, siempre me imaginé que, como la película
el hombre de manos de tijeras, Pablo era el niño de manos de lápices y viromes, siempre estaba dibujando. Y también pensé siempre que en su cuarto, con ese impresionante amarillo de su pelo, de su cabeza, él no precisaba luz porque ya la tenía incluida. Y en el fondo también representa toda la creación magnífica que tiene como pintor. Eh, Siempre estuvo con nosotros creando canciones o alrededor de nosotros, con el Bocha, con los Eduardos, con Darnoyan, y siempre está presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, frente a mí tengo un cuadro que nos regaló a Laura y a mí, una pareja de huevitos, que significa el gaucho con la china, y aquí en el costado una copla del Bocha, de Washington, que dice: morena compañera de mi costado, el único que tengo bien resguardado. Hablar de él me sugiere muchas cosas, pero una de las fundamentales: un hombre honesto, una persona correcta, maravillosa, sensible, como herencia magnífica de sus padres, y siempre, como la puerta abierta de su casa estuvo para tanta gente ávida de cultura, él también es una puerta abierta para los jóvenes. Un gran abrazo para Pablo y para ustedes. Hacer una selección para mostrar a la gente implica muchas cosas. Yo había puesto en el afiche que es algo así como que uno se exhibe, se muestra, porque cada cuadro muestra lo de adentro, lo que uno haya podido lograr, que es la obra en sí, pero toda obra tiene su historia, como un libro, como una película. Uno está mostrando lo que carga. Yo no creía en la necesidad de una guía, de un libreto, pero ha sido muy bueno poner una especie de cuento, explicación de cada una de las obras, porque guía a la gente o porque le da otra visión, más allá de que la obra guste o no guste, quizá eso no cambie, pero es como una historia, y las historias gustan a la gente. Seleccionar, bueno, yo he hecho exposiciones donde era una sola temática. Por ejemplo, en esta exposición hay dos cuadros, los que están en los dos extremos, que era una temática, era cuerpos de mujeres incluidos, disimulados, como formando parte de paisajes del Uruguay. Acá quedaron dos, quedaron uno que es el Batoví, como completo el cuerpo de una mujer, integrando el Batoví, que quiere decir seno de virgen, esos cerros ondulados del norte, y la mujer rayo. Eran 12 cuadros, de los cuales me quedan 2. Pero para hacer una muestra yo pensé, bueno, hay que mostrar mucho más. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de condensar 40 años de dedicarme a las artes plásticas en 25 cuadros que en el Liceo Miranda quedaron en 15. Y ahí encontrás desde obras iniciales de comienzos de los años 80, en blanco y negro, con poco toque de color. Algunos de ellos se utilizaron para tapas de libros, algunos terminaron como ilustraciones de disco. Eso fue gran parte de mi carrera como dibujante e ilustrador, fue hacer tapas de libros o hacer tapas de disco, los discos de vinilo, después se pasó al CD, de cassette incluso. Y de ahí, de los comienzos de los años 80, la intención fue ir rescatando las obras que yo creía que tenía que mostrar, o las que van quedando, por décadas. Están los años 80, los años 90, fin de siglo, comienzos del nuevo milenio, así que hay de todo. Son 40 años de trabajo, y ahí van a encontrar una técnica que me ha gustado mucho, que es la tinta china con témpera y acuarela, en dimensiones más bien pequeñas, y hay pasteles, y hay acrílicos, y hay óleos, técnicas absolutamente diferentes, siempre intentando llegar a esa manera de representar que es una especie de realismo fantástico, una especie de Gabriel García Márquez llevado a las artes gráficas. Me han dicho, tenés mucho de Dalí, tenés mucho, sí, puede ser, pero tampoco me identifico plenamente con eso. Es
mostrar algo que puede ser un reflejo de la realidad, pero debería tener algo que sorprenda. Si uno logra sorprender, fantástico. Si no logra sorprender, bueno, puede gustar, puede no gustar. Y siempre con ese puntillismo y ese detalle, ese amor al detalle que me fascina, ¿no? Me lleva mucho tiempo, me lleva mucho desgaste. La obra de arte no siempre es placentera, aunque tiene que haber ese deseo, ¿no? A veces cuesta mucho, a veces involucra muchas cosas. El retrato de mi padre obviamente involucra mucha cosa porque hay una carga emotiva tremenda, pero el resultado me satisface. Si no fuera satisfactorio, no lo estaría exhibiendo. Quiero mandarle un saludo al compañero, colega Pablo Benavides, pero también quiero mandar un saludo especialmente al pintor Pablo Benavides. Y voy a decir dos cosas puntuales sobre él o sobre su obra o sobre su trayectoria como pintor. Por un lado, recordar que colaboró con muchas tapas. Esto me toca especialmente porque colaboró con muchas tapas de libros. Claro que mucho en relación a su padre, el escritor Washington Benavides, y especialmente para las ediciones de Banda Oriental, pero no únicamente. Recuerdo el Frasco Azul de Washington Benavides, Los Asuntos del Falsificador, o El Mirlo y la Misa. Yo tengo algunos ejemplos nada más de estas tapas que realizara Pablo, pero hay muchas. Aldir García Schlé, quien escribiera El día que el Papa fue a Melio, obra que después fue una famosa película uruguaya, o la tapa de Un viaje a Salto de Circe Maya para las ediciones de Banda Oriental, ¿no? Así que su colaboración fue muy amplia. Por otro lado, rescatar algo que atañe específicamente a su obra. Y Pablo, el pintor Pablo Benavides, logró algo que es una cosa muy importante para cualquier artista. Logró encontrar su forma, logró encontrar su estilo. Uno mira un cuadro de Pablo Benavides y sabe que es de él. Creo que eso habla muy bien de su trabajo, de su trayectoria y de su búsqueda personal, particular, porque es cierto que uno que es aficionado a la pintura puede reconocer ciertos contactos con otros pintores, pero también se hace necesario reconocer que él en esta búsqueda realizó este gran hallazgo que es encontrarse a sí mismo, ¿no? Encontrar su estilo y darle forma a ese estilo y trabajarlo y presentarlo como algo original, si es que se puede decir esa palabra, ¿no? Así que quiero mandarle un saludo grande y agradecerle a Pablo por ese trabajo artístico que ha hecho, por colaborar con la cultura nacional, y desearle muchos éxitos y muchos cuadros más. Un abrazo grande. A los chiquilines que vieron les interesó mucho el cuento, porque es un cuento ilustrado de esa especie de viejo cachilo oxidado, que en realidad es una fotografía sacada de un camioncito destartalado acá cerca, en el MAM, cuando el MAM estaba destartalado también, estaba rodeado de osamentas de autos, y yo suelo sacar fotos en los desguazaderos de autos y después los utilizo, o fragmentos, en los dibujos y las pinturas. Ese cachilito me encantó y lo pinté, y después dije, bueno, pero esto exige una historia alrededor. Había pintado una luna y faltaba algo. Entonces, ese cuadro termina siendo una historia porque además se llama Abigeato frustrado, que es un robo frustrado, es un intento de alguien
o un grupo de personas que quiso robarse un pedazo de luna, lo trasladó hacia un cachilo, era muy pesado, entonces destartaló el cachilo, y el único testigo de esa historia es una vaca que está mirando una escalera que conduce hasta la luna. Eso, una alumna que miró el cuadro me dijo, ¿y por qué no escribe el cuento del dibujo, del cuadro? Yo dije, sí, la idea está buenísima. Ahora, el cuadro es un cuento. Puede no ser demasiado explícito, pero hay como un trayecto si uno lo sigue. Y en realidad, cualquiera de los cuadros tiene una anécdota detrás. Todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el de la oreja, que es un copiado de la oreja de la madre de mis hijas, que le pedí que posara para eso, y en esos años me impactaba mucho la imagen de las arañas y las telas y cómo llevaban como un pendiente al bajar por la tela y bueno, y se fue armando, ¿no? La oreja hecha a detalle, la viuda negra bajando por el pendiente, que ya de por sí es un toque un tanto... es dark, es como ¿qué hay detrás de toda esta interpretación? Y el resultado a mí estéticamente me gusta, ¿tá? Pero cada cuadro sale de ideas que se van complementando, se van descartando, así que en realidad hay un cuento y una anécdota detrás de cada uno de ellos. Otra anécdota, la luna y la bicicleta. Y yo les preguntaba a los chiquilines, ¿ustedes creen que esto es posible? Por más que el cuadro en sí parece bastante inocuo, ¿no? Dice, no, una bicicleta en la luna, no. Aparentemente no se puede ir en bicicleta a la luna, ¿no? Capaz que Da Vinci podría, pero... Y yo pensaba, el dibujo a detalle de esa bicicleta salió de una clase particular de matemática donde yo no estaba dándole ninguna bolilla al profesor y me puse a hacer el dibujo quedó, me interesaban mucho los detalles de las lunas por ese momento y fue como juntar los dos a ver qué queda y sale eso. En definitiva, después el cuadro tiene la interpretación de cada uno que lo mira y le da una interpretación propia. A mí me sorprendía mucho cómo las personas interpretaban y me decían cosas que nunca habían pasado por mi cabeza. Y ese es el valor de un cuadro. El cuadro transmite lo que transmite. Las historias que nosotros podemos agregarle pueden enriquecerlo o pueden no agregar nada. Hola Pablo, me alegra ser parte de este saludo que tan cariñosamente te están organizando tus colegas, que evidentemente te quieren mucho, y quiero felicitarte por tu exposición, por tu obra en general, por llevarla a los lugares donde se la necesita. Y no sabía mucho qué decir. Estuve pensando en tus cuadros, en la presencia de los pájaros en los cuadros y se me ocurrió saludarte con alguna canción que hablara de los pájaros. Como sabrás, hay un montón de canciones que hablan de pájaros, entonces estuve dándole vueltas a la idea hasta que por fin di en tomar prestada una, que bueno, probablemente la conozcas, y de la que te voy a dejar un pedacito como saludo. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca